Aquí encontramos la parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida y luego la parábola del hijo pródigo. Las tres tienen el mismo tema, pero con un diferente énfasis, que en esta mañana nos pueden ayudar a mirar cuál es nuestra responsabilidad, qué es lo que Dios espera que nosotros hagamos. Comienzan estas tres parábolas de esta manera. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este a los pecadores recibe y con ellos come. Los publicanos y los pecadores. De alguna manera Jesús está diciendo allí que Él viene a los excluidos de la sociedad, aquellos que aparentemente no son importantes en relación con otras personas que se sienten una parte importante de la sociedad. ¿Quiénes eran estos? Estos eran los fariseos y los escribas. Hay una gran diferencia aquí. Y justamente los fariseos y los escribas, que fueron siempre los enemigos predilectos de Jesús, dicen: Este a los pecadores recibe y con ellos come. No pueden entender que ese es la razón de ser de Jesús, el ministerio de Jesús. Ese es su negocio, estar con los pecadores, recibirlos y poder llegar a tener una intimidad con ellos y transformar sus vidas. Ahora, esta es una muestra de que en Cristo es Dios el que toma la iniciativa de acercarse al pecador, no importa cuál sea su condición, no importa cuál sea su estado. Una enseñanza completamente diferente a la de los rabinos. La enseñanza de los rabinos era que el pecador, el ofensor, tenía que acercarse, buscar a Dios con grandes muestras de arrepentimientos y aún sacrificios. Jesús es diferente. Él se acerca a los pecadores. Él se acerca a los excluidos de la sociedad. Él se acerca a los que están abandonados y solos. Él se acerca a aquellos que tienen la más profunda necesidad en sus vidas. La gracia de Dios manifestada en Jesucristo es este favor inmerecido. No hay nada en ellos que merezca que Dios se acerque a ellos, pero justamente por eso Dios lo hace en la persona de Cristo. El primer ejemplo o la primera parábola que va a ilustrar este ministerio de Jesús de acercarse a los excluidos, nos va a mostrar un primer tipo de persona a la cual Jesús se acerca. La parábola de la oveja perdida significa o nos hace entender aquellos que ignoran la gracia de Dios, aquellos que se pierden por la ignorancia, por el desconocimiento. La parábola de la moneda nos va a ilustrar aquellos que se pierden por la irresponsabilidad de los dueños, de aquellos que deben cuidar esa moneda. Y la tercera parábola, la del hijo pródigo, nos va a ilustrar aquellos que se pierden por decisión propia, habiendo conocido y sin embargo toman la decisión de estar lejos de Dios. Dice el versículo 3. Entonces él le refirió esta parábola diciendo: ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: Gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento.
Cuando dice la palabra allí 99 justos que no necesitan arrepentimiento, se está refiriendo a aquellos que confían en sus propias posibilidades. Aquellos que creen ser suficientemente buenos y no necesitan de nada. Ahora, ¿por qué Jesús ocupa en esta parábola la figura del pastor y la figura de la oveja? Era muy importante para los que estaban escuchando esta parábola el escuchar que la referencia al pastor les hablaba de algo que ellos conocían. El pastor era alguien que era absolutamente responsable ante su señor de las ovejas que tenía a su cargo. Y tenía que dar un informe si acaso alguna oveja se perdía. Por lo tanto, ser pastor era una tarea de responsabilidad, aun cuando era un trabajo humilde. Por otro lado, cuando se habla de la oveja, en Chile conocemos muchos de ovejas porque gran parte del trabajo en el sur de Chile tiene que ver con ovejas. Las ovejas son torpes, ven muy poco, prácticamente se guían más por el oído que por los ojos. Por esta razón, siempre deben ser guiadas por una oveja que va al frente con una campana. El sonido de esa campana es el que ayuda a que las ovejas que vienen detrás puedan seguir en la línea. Para que no se salgan de la línea, el pastor tiene dos ayudantes, o a veces más, que son unos perros ovejeros que van ladrando al lado de las ovejas. Ese triángulo de sonido marca los límites hacia donde la oveja tiene que ir. Esa oveja, cuando escucha un ruido diferente, más fuerte, se va a salir de la línea y va a perder la dirección. Aparte de eso, la oveja, por su cortedad de vista, no puede saber qué pasto debe comer y qué pasto no debe comer. En el pasto hay siempre en el sur de Chile y en donde hay pasto para ovejas, hay unas florecitas blancas con un centro amarillo. Cuando hay demasiadas de esas florecitas blancas y la oveja las come, va a sufrir de un tremendo problema estomacal, va a entrar una diarrea muy fuerte y la oveja puede morir. El pastor tiene que ir y mirar qué tipo de pasto es el que hay. En segundo lugar, cuando la oveja va a tomar agua, no la puede tomar donde el agua está corriendo, donde el agua hace demasiado ruido. Tiene que llevarla a un sitio donde hay un agua estancada y tranquila. Aparentemente parece que allí termina la tarea del pastor, pero no es así. La oveja tiene un gran problema, no puede medir su capacidad de comer. Una vez que empieza a comer, no para. ¿Y qué sucede? Su estómago se va llenando tanto que la oveja apenas puede caminar, da unos pasos, se acuesta de espaldas, levanta las patas y puede morir. Por lo tanto, imagínense la atención que el pastor tiene que tener respecto de una oveja. Es un muy buen ejemplo de lo que somos nosotros. Por eso que necesitamos un cuidado tan especial de nuestro Dios, aun cuando ya le hayamos conocido. Ahora, Jesús aquí está diciendo, un pecador ignorante es este. No es capaz de tomar decisiones en su propio bien. ¿Qué hay que hacer entonces? Hay que ir, hay que buscarlo, hay que tomarlo, hay que llevarlo y hay que tomar responsabilidad sobre él para que pueda crecer y desarrollarse. A esto nosotros le llamamos la evangelización, el llevar al perdido a conocer a Cristo y luego el discipulado o la enseñanza bíblica. El buen pastor deja las 99 que son autoconfiadas y toma aquella que está ignorantemente perdida. ¿Cuántos de nuestros amigos, cuántos de nuestros vecinos están en esta situación? La segunda parábola dice, ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla?
Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Este no es el caso de la oveja. La moneda no tiene vida propia. La moneda, para perderse, tiene que haber una circunstancia de descuido de alguien que la tenía. Ahora uno se pregunta, ¿por qué buscar una moneda? Piensen en la moneda más pequeña que ustedes puedan tener. Cuando a veces se cae y hay dificultad de encontrarla, uno puede decir, bueno, según el valor, vale la pena gastar tanto tiempo en buscarla o no. Pero ocurre que una dracma, una moneda griega, no judía, era equivalente al salario de un día. Por lo tanto, tenía bastante valor. No podía dejarse perder. Las casas, en ese tiempo, en su mayoría, las casas sencillas y humildes, eran de un solo cuarto. Todo estaba allí en un solo cuarto y generalmente no tenían ventanas. Por eso entonces hay que encender una lámpara y comenzar a buscar, y hay que barrer y buscar en cada hendidura de las tablas. Es interesante que la moneda nos está diciendo cómo es el ser humano. Cuando a Jesús le reclamaron que sus discípulos no pagaban impuestos y que había que pagar los impuestos porque era tiempo, Jesús hizo un milagro para que ellos tuvieran las monedas para pagar. Jesús no rechazó las obligaciones, pero usó también el dinero para dar un muy buen ejemplo. Cuando Él toma una moneda y la exhibe y dice, miren, esta moneda, ¿de quién es la efigie que hay aquí? Bueno, del César. Y Él dice, dad a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. El ser humano también es como una moneda. Tiene un sello, tiene una impronta, tiene una impresión. Y esa impresión que el ser humano tiene, así como la moneda, es el hecho que el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Esa imagen y esa semejanza de Dios está tanto en el anverso como en el reverso de la moneda. De ahí entonces el ejemplo que Jesús está usando para referirse a la responsabilidad en la búsqueda del hombre que se ha perdido. Por esa razón que si usted mira las páginas de la Biblia, no es el hombre el que toma la iniciativa de buscar a Dios. El hombre toma la iniciativa de una búsqueda religiosa, pero no siempre del verdadero Dios. Es Dios el que toma la iniciativa. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y dice la parábola, cuando la encuentra, reúne a sus amigas, a sus vecinas, diciendo, gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo, que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. En la cultura judía, las cosas importantes generalmente se repetían, por lo menos 2 veces. Es lo que vemos en el libro de Génesis con el relato de la creación. No es que hayan 2 relatos diferentes, sino que la repetición marca que es algo demasiado importante. Y aquí dice, hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Qué diferente manera tiene el Señor Jesucristo de mirar los números. Muy diferente a como lo vemos nosotros. Yo viví una experiencia que marcó profundamente mi vida cuando estaba comenzando y estudiando en México por allá por los años 69 y 70. Tenía unos 24 años y a veces los años a uno le enseñan mucho, pero también uno aprende mucho cuando alguien ya de muchos años está al lado de uno. Teníamos una conferencia evangelística en la Universidad de México, en la UNAM, en uno de los salones. Y el conferencista iba a ser
un hermano mexicano que era el director para América Latina de los ministerios donde yo estaba con mi esposa. Nos preparamos para esa conferencia. Yo esperaba encontrar unas 500, 600, 700 personas por lo menos. Era un salón para 1.500 personas. Y más aún, ¿quién iba a hablar? El profesor Sergio García Romo, director para América Latina, etcétera, etcétera. Ya habían pasado 15 minutos de la hora de comienzo de la conferencia y habían 5 personas. Era bastante desilusionante. En un salón de 1.500 personas, habían 5 personas. El comité que había preparado esa conferencia estaban avergonzados, no hallaban qué decir, no hallaban cómo hablar con él. Entonces me dicen a mí, ¿por qué no le dice usted a él que se sienta en libertad, que si él cree que no debe dar la conferencia porque no vino la gente, la podemos suspender? Claro, yo pensé lo mismo y fui a hablar con él. Y le dije, Sergio, mira, el comité y yo también pienso que vino tan poca gente, prácticamente no vino nadie, que la conferencia debe suspenderse. Y él me mira y me dice, ¿cómo que no vino nadie? Y esas 5 personas que están allí, no son nadie. Y él dio la conferencia para 5 personas. Eso fue una lección para mí. Eso me hizo entender que los números tienen un concepto diferente en la mentalidad de Dios. Ahora, si hay una fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente, nosotros también tenemos que hacer fiesta por uno. Y tenemos que gozarnos y alegrarnos cuando alguien que creíamos perdido es recuperado, es tomado nuevamente, es vuelto a la familia de Dios. Y así como nos gozábamos ahora cantando por alguien que cumplió años, de la misma manera, gozarnos y cantar cuando una sola persona es capaz de ser tocada por la gracia de Dios y ser recuperada para el reino de Dios. Nuestra tarea entonces es ser cuidadores, cuidadores que ninguna moneda se pierda, cuidadores de que aquellos que ya tienen el sello de Dios en su vida no se pierda. ¿Saben? Muchas veces la iglesia es como un bus, una guagua le llaman aquí, ¿cierto? Mucha gente entra por la puerta delantera y mucha gente se baja por la puerta de atrás. Nosotros tenemos que estar cuidando que nadie se baje por la puerta de atrás, que todos permanezcan delante del bus y poco a poco ir llenando bus tras bus. Si usted está sentado aquí en esta mañana, es porque alguien, siendo una oveja, lo trajo. Si usted sigue sentado aquí, es porque alguien tomó la responsabilidad de evitar que esa moneda se perdiera. Y finalmente, la tercera parábola, la del hijo pródigo. Este es un caso diferente. Esto sí ilustra los que se pierden por su propia decisión. El hijo que estuvo siempre en la casa del padre, creció bajo la protección y el cuidado del padre. El padre no se descuidó sobre él. No era una oveja, no era ignorante. No era una moneda perdida, siempre estuvo allí al cuidado del Padre, disfrutando del amor y de la enseñanza del Padre. Sin embargo, toma una decisión propia. No quiere estar más con el Padre, no quiere disfrutar de la dependencia del Padre, no quiere hacer la voluntad del Padre y hace algo completamente inusitado, siendo el hijo menor. Va y pide su herencia. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. Este padre hizo algo totalmente inaudito. Accedió a que ese hijo en vida le exigiera dar la herencia. Significaba casi un deseo de, muérete para yo poder tener la parte que me corresponde. Y el padre
estuvo dispuesto a partir la herencia, porque el otro que no pidió nada también recibió. Aquí dice muy claro, les repartió los bienes. Tomó todos sus bienes y dijo, muy bien, hijo, esta es tu parte si quieres irte. Y al que se quedó, esta también es tu parte. Tú quieres quedarte, aquí está tu parte. Y ese hijo se va. Y dice la Biblia, no muchos días después, porque le tomó tiempo transformar los bienes en dinero, no podía llevarse los bienes. Los transformó en dinero. Juntándolo todo, ahí dice justamente eso. Redujo todo a dinero, vendió la parte que le habían dado y se fue lejos a una provincia apartada. ¿Y qué pasó allí? Desperdició absolutamente todos sus bienes. Esto fue lo que hizo el hombre y la mujer, Adán y Eva. Fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Y luego fueron convencidos de que no la tenían, que tenían que independizarse, que tenían que ser autónomos, que tenían que vivir por su propia cuenta para ser como dioses. ¡Qué engaño tan terrible! Este hijo menor pensó que podría llegar a ser algo quizás muy importante manejando esos bienes. Que independiente y autónomo estaría mejor. A veces nos pasa lo mismo a nosotros. Habiendo conocido a Dios, habiendo disfrutado del amor de Dios, nos pasa un poquito como la pregunta que hizo Pedro al Señor Jesús. Bueno, Señor, nosotros hemos dejado todo. Allá quedaron nuestros botes, allá quedaron nuestras redes. ¿Qué vamos a recibir? Parece que hemos hecho un mal negocio. A veces nos pasa así en la vida cristiana. Y nos preguntamos, ¿ha valido la pena ser cristiano? ¿Ha valido la pena seguir a Dios? ¿Ha valido la pena estar en la voluntad de Dios? ¿Ha valido la pena estar orando días, meses, años, creyendo que Dios lo cambia todo y que Dios lo supera todo y que Dios hace nueva todas las cosas cuando seguimos viendo que las cosas a nuestros lados son viejas? ¿Vale la pena? Y optamos muchas veces por irnos aún sin herencia, pensando que otro camino, otra vida, otro estilo nos dará lo que aparentemente la fe nos ha negado. ¿Y qué sucede? Nos damos cuenta que ya no somos capaces de gobernarnos a nosotros mismos, ni hacer las cosas bien. El que conoció a Dios y vivió en la comunión con Dios, ya no puede vivir de otra forma diferente. Por eso Pedro, después de muchas experiencias buenas y malas, cuando llega el momento de la definición, ¿qué dice Pedro al Señor? Señor, ¿a quién iremos? Ya estamos convencidos que no podemos irnos. Solo tú tienes palabras de vida eterna. Pero este hijo menor no estaba en esa capacidad de discernimiento. Cuando lo hubo malgastado todo, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Un judío cuidando cerdos, haciendo algo totalmente contrario a lo que había aprendido, la ley de Moisés. Así nos sucede a veces a algunos cristianos. Nos encontramos haciendo exactamente lo opuesto a lo que se espera que un cristiano haga. Y él ya está desesperado y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y aquí es donde vemos la gracia de Dios otra vez en acción. Y volviendo en sí. La gracia de Dios en aquel que le ha conocido es inevitable. Es inevitable. Llega un momento en que hay un momento de conciencia y ese hombre dice,
estoy donde no debo estar. Estoy haciendo lo que no me corresponde. Este no es mi lugar. Mi verdadera herencia es otra. Es otra. Y se produce en él el arrepentimiento, fruto de la gracia de Dios que está allí. Yo diría, esa semillita que el Padre algún día puso en esa vida, ahora está allí actuando. Y él dice, me levantaré e iré a mi Padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Es interesante el orden. Él no puso primero al Padre. He pecado contra el cielo. Tenía conocimiento de Dios. Sabía lo que era la voluntad de Dios. Y se produce el arrepentimiento. Se produce el vuelco en su vida. Y dice, he equivocado mi visión. He pecado primero contra Dios. Y como he pecado contra Dios, he pecado contra mi Padre. Quizás se acordó del mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra, lo que no estaba sucediendo en ese momento. Pero viene el problema. ¿Seré perdonado? Porque en realidad el error es muy grande. ¿Seré perdonado? ¿Cómo voy a volver ahora? Y tengo que volver porque en la casa de mi padre hay jornaleros que están mucho mejor de lo que yo estoy ahora y yo era el hijo. ¿Me recibirá mi padre? Tengo que llegar con un buen discurso. Y yo creo que se lo fue memorizando en la medida que iba camino de vuelta a la casa. Le diré, Padre, pecado contra el cielo, contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. No soy digno de ser llamado tu hijo. Yo me imagino, es como sucede muchas veces que he predicado en mi iglesia y digo, hermanos de la iglesia que por alguna razón han caído y después piensan, ¿me recibirán en la iglesia si yo vuelvo? ¿Me recibirán? A veces la iglesia se olvida de esta actitud del buen pastor. A veces la iglesia se olvida de la actitud de este padre. Y a veces ese hombre que se perdió por decisión propia y que quiere volver, no se atreve a volver porque muchas veces puede no ser recibido. Pero él va camino a la casa. Y cuando va llegando a la casa, no tiene tiempo de hablar. No tiene tiempo de decir absolutamente nada. El padre pone la mano sobre su boca y le dice, calla, calla, no digas nada. Es suficiente para mí con que hayas vuelto. ¿Cuánto gozo hay en el corazón de Dios cuando alguien que le ha conocido, ha caído, se ha perdido y en su gracia Él le trae de vuelta? ¿Cuánto gozo hay? El padre lo toma, se echa sobre su cuello, lo besa. Y él dice, vístanlo, vístanlo. Como aquella iglesia de Apocalipsis que recomienda vestiduras blancas para que la desnudez no avergüence. Aquí el padre dice, vístanlo, es decir, su pecado es cubierto, su falta es cubierta. Ya no está desnudo. Ha vuelto a la relación y a la comunión conmigo. En segundo lugar, pongan un anillo en su mano. Y aquí es donde el hermano que se quedó entra en cólera. ¿El anillo qué significaba? El anillo era como la firma de un cheque, como la firma para dinero. Daba autoridad. Allí estaba su apellido de familia. Es decir, volvía a tener herencia. Qué cosa tan terrible. Aun cuando se había gastado su parte, volvía a ser heredero. Obviamente, ya no era la parte que estaba en manos del hermano. Él debería estar contento. Yo tengo mi parte, que mi padre haga con la parte de él lo que quiera. Pero ¿qué está pasando aquí? El padre le está diciendo, aunque te gastaste tu parte, de la que yo tengo actualmente, vuelves a ser otra vez heredero. Es incomprensible la gracia de Dios. ¿Quién puede comprender la gracia de Dios?
Yo creo que ni las mejores explicaciones teológicas son suficientes para explicar la gracia de Dios. Solo se comprende cuando se vive y se experimenta. Porque las palabras con que se escribe la gracia es sonrisas y lágrimas. Así se escribe la palabra gracia. Y traigan el becerro gordo. El becerro gordo solo se usaba para celebraciones muy especiales. ¿Qué celebración más especial? Mi hijo, muerto era, ya revivido. Se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Y el hermano mayor comienza a criticar. Y el hermano mayor está simbolizando los fariseos y los escribas que están escuchando estas parábolas. Ustedes que se enojan, que se molestan y critican porque yo me junto con los excluidos de la sociedad, con los que según ustedes no merecen nada, son como ese hermano mayor. Pero también hubo palabras de gracia para ese hermano mayor. Hijo, has estado en mi casa. Lo has tenido todo. Aun cuando estás mintiendo, cuando dices que no me has desobedecido jamás, porque sí lo has hecho. Pero a pesar de eso, también eres mis hijos. No debemos gozarnos por este que estaba muerto y ahora ha vivido. Otra vez os digo, hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Los que se pierden por ignorancia, los que se pierden por irresponsabilidad de sus dueños y los que se pierden por decisión propia. Esta es nuestra misión como iglesia. Esta es nuestra misión como hijos de Dios. ¿Estaremos dispuestos a esta misión? Eso va a marcar la diferencia en que el reino de Dios sea establecido por nuestro Señor Jesucristo.